who comes and makes a pact with Israel to be their protector of the world. No doubt he's the leader of the final world government, the single... Bienvenidos con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes nuevamente, una vez más, un mensaje muy importante que vamos a escuchar de parte del Pastor MacArthur en esta serie de videos que vengo compartiendo con ustedes, comentando, reaccionando a las predicaciones de MacArthur en el libro de Apocalipsis. En este caso, las últimas semanas, las predicaciones de MacArthur fue en el capítulo 6, las predicaciones que él hace los domingos allí en Grace Community Church. Así que vamos a ver ahora. Recuerde que anteriormente compartí, puede ver los videos anteriores, siempre lo voy colocando en una lista de reproducción para que si algunas cosas no digo en un video o en este video, lo digo en el video anterior y así sucesivamente, porque no puedo volver a repetir exactamente todo lo mismo. Pero esto tiene que ver con la predicación de MacArthur en el capítulo 6 de Apocalipsis. Su predicación en la primera parte de este capítulo 6 de Apocalipsis fue del verso 1 en adelante, y la segunda parte, en este capítulo 6, MacArthur predicó desde el verso 9 al 11. Verso 9 al 11, que es el quinto sello. Ya tengo aquí en mi canal, puede buscar en la descripción de este video, ya tengo una reacción de esta predicación de MacArthur del quinto sello. ¿Quiénes son estos que vemos aquí en el verso 10 de Apocalipsis 6? Y clamaban con gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Eso ya reaccioné a esa parte, a esta parte de la predicación de MacArthur que predicó aquí en este capítulo 6, verso 9 al 11. También tengo desde los versos 1 al 4 hasta incluso el caballo negro, algo de eso también tengo, pero más me había centrado en el versículo 2 y el verso 4 de Apocalipsis 6. Vemos en el verso 2 de Apocalipsis 6, vemos este es el tiempo, hay que recordar esto, este es el tiempo de la angustia de Jacob, el tiempo que viene pronto al mundo, que es el tiempo de la tribulación de 7 años. Recuerde, tribulación y gran tribulación son 7 años, que se lo titula así, 7 años de tribulación y gran tribulación. Los primeros años, los primeros 3 años y medio son de paz ficticia, paz entre comillas, que es lo que vemos aquí en el verso 2 de Apocalipsis 6. Esa paz no dura mucho porque verso 4 es quitada esa paz. Detrás de esta paz está el gobernante final, el anticristo. Recuerde también que la iglesia de Cristo no está en este tiempo que vemos aquí en Apocalipsis 6. La iglesia de Cristo ya fue arrebatada, será arrebatada antes de esta paz ficticia, donde el que se va a manifestar va a ser el anticristo. La iglesia de Cristo no estará presente en este tiempo de Apocalipsis 6 en adelante. Recuerde que los juicios de Dios sobre la tierra comienza desde el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante hasta el 18. Capítulo 19 de Apocalipsis vemos que Jesús viene como juez, toca tierra. El arrebatamiento de la iglesia, que dijimos en muchos de estos videos, el pastor MacArthur lo dejó claro una y otra vez. La iglesia de Cristo, que es arrebatada, el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, que vemos en 1 Tesalonicenses 4, 13 en adelante, y también vemos en 1 Corintios 15, es un evento que involucra solamente a la iglesia de Cristo. Y cuando vemos allí el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia en 1 Tesalonicenses 4,
es en el aire. Jesús viene y nos lleva en el aire. Hay un encuentro entre nosotros y Jesús en el aire. Jesús, en el arrebatamiento de la iglesia, tiene que quedar claro esto, en el arrebatamiento de la iglesia, Jesús no toca tierra. En la venida de Jesús, Apocalipsis 19, ahí sí Jesús toca tierra, que es lo que vemos también en Mateo 24. Por eso, no busque el arrebatamiento de la iglesia en Mateo 24. No cometa ese error. También vimos en esta serie de videos con MacArthur dejó claro, en el último video que usted puede buscar en relación a esta predicación de MacArthur en Apocalipsis 6, MacArthur dejó claro que, por ejemplo, Mateo 24 es similar a Apocalipsis capítulo 6. Es como un espejo. Es como que hay un reflejo entre Apocalipsis 6 y Mateo 24. Jesús está hablando en Mateo 24 justamente de este tiempo de Apocalipsis 6. La iglesia de Cristo no está presente en este tiempo. La iglesia de Cristo, como dijimos también muchas veces, la iglesia de Cristo aparece en la tierra hasta el capítulo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis 4, la iglesia es arrebatada. En Apocalipsis 4 ya vemos a la iglesia de Cristo en el cielo. Lo vemos también en el capítulo 5 de Apocalipsis. Pero el punto es entender que la iglesia de Cristo está presente en la tierra solamente hasta el capítulo 3 de Apocalipsis. Esta excelente enseñanza de MacArthur es impresionante. ¿Por qué? Porque lo hace sencillamente, MacArthur lo hace fácil de entender. No hay que complicarse mucho. Hay un orden cronológico en el libro de Apocalipsis. Eso también hay que entender. Entonces vamos a ver a MacArthur aquí en Daniel capítulo 9 hablando de este anticristo, de este gobernante final que se va a manifestar en Apocalipsis capítulo 6. Atención. Daniel 9. And this is a familiar prophecy. What we read here, and I'm not going to be able to go into the whole thing, but what you need to know is there is a prince that will come in the future. A prince that will come. He is an evil prince. He is a counterfeit Christ. But he is mentioned in verse 26, the prince who will come. He will destroy the city and the sanctuary. In other words, he's going to literally destroy Jerusalem. But he will also make a firm covenant with the many for 1 week. That's a 7-year period. Ahí vemos que MacArthur dice, nuevamente, habla de que este tiempo del gobernante final, Daniel capítulo 9, es un periodo de 7 años. Dice Daniel 9, vamos a ver un momento. Vamos a verlo, está aquí, verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Eso sucedió. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, aquí está, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y dice verso 27 de Daniel 9, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar, aquí está, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vemos aquí entonces un príncipe que ha de venir. Y vemos que este príncipe también es revelado por el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2
Y también el propio Señor Jesús habla de este versículo que leímos aquí en Daniel 9, en Mateo 24. Jesús habla de este personaje, de este anticristo, que vemos aquí en el verso 26 de Daniel 9 en adelante. Y Pablo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, habla también de este hombre. Dice Pablo, 2 Tesalonicenses 2, verso 3, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, aquí está, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces aquí Pablo está hablando en el verso 1 de 2 Tesalonicenses 2, está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo está hablando de la venida del Señor Jesucristo por la iglesia, por nosotros que pertenecemos a la iglesia. Verso 2 habla del día del Señor. El día del Señor no es lo que Pablo habla en el verso 1. Por eso hay que entender esto. Esto lo expliqué muy bien en otro video que voy a estar dejando en la descripción de este video. Voy a estar dejando la explicación cómo entender 2 Tesalonicenses 2, porque muchos se confunden. No hay que confundir el arrebatamiento de la iglesia con la venida del Señor Jesús tocando tierra como juez, que vemos eso en Apocalipsis 19. Hay que prestar atención. Vamos a continuar con lo que dice John MacArthur. I can't go into the detail, but this is an introduction of the Antichrist. Aquí MacArthur leyó estos pasajes que yo le leí en Daniel 9 y dice, no voy a entrar en detalles, así que vamos de nuevo. I can't go into the detail, but this is an introduction of the Antichrist, who comes and makes a pact with Israel to be their protector of the world. No doubt he's the leader of the final world government, the single world government, the government that supposedly brings peace. But halfway through that 7-year period, he himself becomes aggressive and he commits what Matthew 24:15 calls the abomination of desolation, the desecration of the temple, the sacrifice. He turns on the people of Israel and he fights against them. And so back to Matthew 24, those who are in Judea, when this happens, must flee to the mountains. If you're on a housetop, don't even go down to get the things out of the house. If you're in the field, don't return to get your cloak. If you're pregnant, that's the worst of all situations because you can't flee fast. Or if you're nursing a baby, pray that your flight will not be in the winter because that's difficult, or on a Sabbath, because there will be a great tribulation, such as has not occurred since the beginning of the world. Ahí está, claramente el Señor Jesús en Mateo 24 está hablando exactamente de esa profecía que también profetizó el profeta Daniel en el capítulo 9 que leímos recientemente y que MacArthur leyó también. Vemos aquí que entonces Daniel 9 es una introducción del anticristo. Viene y hace un pacto con Israel. Recuerde que aquí MacArthur, esta predicación de MacArthur es en Apocalipsis 6 y MacArthur aquí está hablando de esa paz que vemos en Apocalipsis 6 verso 2, que vemos esa falsa paz, y luego en el verso 4 se termina esa falsa paz. Aquí lo tengo enfatizado, Apocalipsis 6 verso 2, y en el 4 caballo blanco, luego el caballo bermejo. Atención con eso. Entonces dice que el anticristo, MacArthur dice que viene el anticristo y hace un pacto con Israel para ser su protector del mundo, entre comillas. Es el líder del gobierno mundial final. MacArthur también habló del gobierno mundial, que también puede encontrar aquí en mi canal. Gobierno mundial único. Supuestamente trae paz, supuestamente. A la mitad de ese periodo de 7 años, el mismo se vuelve agresivo. Muestra lo que realmente es el anticristo y comienza a perseguir a Israel, y esto también por supuesto va a involucrar al mundo entero. Hay que entender que el centro
de ese tiempo de tribulación de 7 años, el centro es Israel, que obviamente involucra al mundo entero. Comete lo que Mateo 24:15 dice, la abominación desoladora. Claramente habla de eso el Señor Jesús. La profanación del templo, que es lo que habla en 2 Tesalonicenses capítulo 2 Pablo. El sacrificio se vuelve contra el pueblo de Israel y pelea contra ellos. Así que tremendo esto, lo que va a suceder. Vamos a continuar. Uno más. Vamos ahora. So what happens is this prince that will come in the future makes an alliance with Israel for a while to be their protector and the protector of the world, the leader of this global peace. Halfway into that 7-year period, he violates that, becomes their enemy, and begins this horrendous kind of destruction and slaughter. He literally foments the end of the peace and the war that follows. Now, I know I've given you a lot, but understand this. The first seal is false peace. It is brief. It is brief. It's followed immediately by war and by famine and by death in Matthew 24 and the same sequence in Revelation 6. Aquí está, MacArthur deja claro que Mateo 24 es la misma secuencia que encontramos en Apocalipsis 6. Recuerde entonces, enfatizando, tengo otros videos hablando de esto, puede buscarlo, lo tengo en una lista de reproducción. MacArthur deja claro entonces que el anticristo va a manifestarse. Una vez que se manifieste, va a venir como alguien que va a lograr una paz en el mundo. Recuerde también que antes de que se manifieste el anticristo, muy posiblemente, muy probablemente, bíblicamente probablemente, la iglesia de Cristo sea arrebatada y ocurra una serie de caos o confusión en el mundo entero, y esa va a ser la oportunidad de este anticristo, de este gobernante final, para manifestarse al mundo. Imagínese usted, y esto lo dijo también MacArthur, imagínese usted que la iglesia de Cristo, de repente millones de personas imagínese que millones de personas desaparecen del mundo y viene un hombre, aparece un cierto personaje que va a poner orden o paz al mundo y va también a decir muchas mentiras. No se preocupen por esas personas que se fueron, no. Va a haber un montón de confusión en ese tiempo de 7 años que profetiza las escrituras. Dice MacArthur que Mateo 24 es la misma secuencia en Apocalipsis 6. Vemos verso 2 de Apocalipsis 6, una paz, entre comillas, se rompe esa paz, se termina esa paz y comienza el gobernante final a hacer un montón de cosas muy feas que vemos en Mateo 24, que lo revela el propio Señor Jesús. Vemos también aquí en Apocalipsis 6 que claramente dice, y MacArthur lo dice aquí, que va a haber hambre, guerra, destrucción, matanza, un montón de cosas. El hambre, la muerte, Mateo 24 es la misma secuencia que Apocalipsis 6. Así que quería compartir esto con ustedes, quería enfatizar sobre este personaje, este príncipe que leemos en Daniel 9, que leemos en Mateo 24, que leemos en la segunda carta a los Tesalonicenses de Pablo, capítulo 2, que va a gobernar el mundo, un gobierno mundial único. Tiene que estar, como dijo MacArthur, tiene que estar cerca Jesucristo para llevar a su iglesia, porque ya se habla de un gobierno mundial, también se habla de una religión mundial, si se quiere, también se habla de eso, porque el falso profeta que vemos en Apocalipsis está trabajando con el ecumenismo. El falso profeta que vemos en Apocalipsis 13 trabaja en relación a la religión para lograr también una religión mundial única. Así que vengo con muchísimo más video, contenido sobre estas predicaciones
bíblicas del pastor John MacArthur. Comparta este video, dele me gusta y comente, suscríbase también a este canal. Saludos.